cuna hasta los 14 años que pueden subir a su salón. Los de 15 años en adelante nos quedamos a 14. Bueno, bienvenidos a todos, me alegra saludarlos. Hoy, antes de iniciar la predicación, quiero dar muchas gracias a Dios por todo, pero darle gracias a Dios pues, por pastores como el pastor John MacArthur, que nos dejó un tremendo comentario sobre la primera carta a los Corintios y la segunda carta, y hoy me voy a apoyar mucho en lo que en los comentarios del pastor John MacArthur. Entonces quería dar gracias a Dios porque estos hombres de Dios nos dejaron un buen legado, gracias a ellos por eso. Bueno, continuamos entonces viendo nuestro tema de la primera carta a los Corintios, la iglesia de Dios que está en Corinto, es el tema que hemos venido tratando, y hoy ya llegamos al capítulo 6, los versículos del 12 al 20, que nos siguen hablando de un problema que tiene la iglesia y es un problema de inmoralidad, ¿no? Recuerden que esta carta está escrita dirigida a la iglesia que está en Corinto, primero solucionando unos problemas que tiene y segundo contestando unas preguntas que ellos han hecho. Por ejemplo, si ustedes tienen la Biblia ahí, en el capítulo 7 comienza diciendo, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron. O sea, la carta está primero solucionando unos problemas y segundo contestando algunas preguntas. En la primera parte de la carta, los primeros 4 capítulos, se solucionó o Pablo trató con un problema que tenía la iglesia y era el problema de división, ¿no? De por qué la iglesia estaba dividida, ¿no? Habían bandos diferentes, cada uno estaba inclinado hacia un lado y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les enseña, les dirige y les dice por qué la división es algo tan grave en la iglesia. Ahora, después del capítulo 5 que empezamos a tratar hace 15 días, empieza a hablar de la inmoralidad. Hace 15 días hablamos, por ejemplo, de que un hombre de la iglesia estaba acostándose con su madrastra. Y todo el mundo sabía, pero nadie decía nada. Entonces, el pecado estaba siendo admitido y lo que vimos en el capítulo 5 es que eso no puede ser, que el hombre tiene que ser consciente de eso. El pecado siempre hará daño. En el capítulo 6, que vimos hace 8 días, los primeros 11 versículos nos hablaron de otro problema moral. Y el problema moral era que estaban llevando los juicios y los problemas de la iglesia fuera de la iglesia. Y está diciendo, ¿cómo va a ser que dentro de la iglesia no haya personas sabias que ayuden a los hermanos a solucionar sus problemas? En este caso, pues seguramente eran problemas de dinero, pero estaban llevando todos esos problemas a los tribunales. Y Pablo está diciendo, de ninguna manera. Debe haber personas, la iglesia debe, es increíble que los injustos solucionen los problemas de los justos. Eso no le cabía en la cabeza a Pablo. Pero en ese mismo orden de ideas, sigue hablando de la moralidad y a partir del versículo 12, va a tocar otro tema. Y parece un tema muy, aunque fue de hace 2000 años, sigue siendo un tema muy actual. Y va a hablar del tema del pecado sexual. En este caso, la fornicación. Pero Pablo no se enfoca en todo el problema de la fornicación. Y eso es lo que quiero que quede, hacer un énfasis hoy. El punto es que si ustedes pusieron atención al texto, la fornicación se nombra 3 veces. Pero ¿cuál es la palabra que más se nombra? ¿Cuál es la palabra que más se repite en esos versículos del 12 al 20?
Y la palabra que más se repite es cuerpo. Por lo menos 8 veces habla del cuerpo. Entonces, lo que Pablo está más preocupado no es por enseñar sobre el pecado, sino sobre quiénes somos nosotros, ¿no? Y ahí está el énfasis. Por eso el título de la enseñanza es glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, ¿no? Ese va a ser el énfasis de Pablo en este texto. Pero veamos un poquito el contexto de lo que estaba viviendo otra vez la iglesia. La homosexualidad y la fornicación en este tiempo antiguo, en ese primer siglo y en la era clásica, no era muy permitido por el mismo gobierno, ¿no? Por ejemplo, quien estaba a cargo en general de la humanidad era el Imperio Romano, ¿verdad? Y del Imperio Romano, por lo menos 14 emperadores fueron homosexuales o bisexuales. O sea, estamos hablando que en un 80 y 90% de los emperadores romanos, todos eran pervertidos sexualmente. Pero más exactamente, para ese momento, el emperador era Nerón. Ahora, usted puede leer un poquito nomás de la biografía de Nerón y va a ver todas las atrocidades que hizo el tipo, pero entre sus perversiones estaba la homosexualidad, ¿no? Él fue tanto así que tomó un muchacho, lo castró y lo volvió su esposa, ¿no? Esa era la línea de Herodes. Ese muchacho se llamó Esporo, ustedes lo pueden ver. Pero no solamente a nivel político, a nivel gubernamental se patrocinaba la homosexualidad y la fornicación, sino que también a nivel local en Corinto, ya lo vimos, estaba el templo a Afrodita, que era la diosa del sexo, ¿no? En el cual en ese templo servían 1000 prostitutas. ¿Y cuál era pues el oficio? Captar a los hombres, porque Corinto era un puerto, llegaban muchas personas y se popularizaba ir a Corinto precisamente por esa situación. Si usted tenía como necesidad sexual, tranquilo, en Corinto se suplía de cualquier manera. Y esa era la cultura. Y uno hoy dice, aterrador eso. No es tan aterrador si lo comparamos con las cifras de hoy. Hoy, por ejemplo, ¿no? Estamos en el mes del orgullo. LGTB, bueno, en fin, todo esto. Y ellos cada vez, ¿no? Salen menos prudentemente, lo voy a decir, a hacer sus marchas, sus desfiles, que uno va con sus hijos y le da. O sea, eso es terrible, ¿no? Pero todo eso es permitido, hasta patrocinado muchas veces. Por ejemplo, la pornografía. La pornografía hoy genera 120,000 millones de dólares al año. Eso es una cifra increíble. Creo que ninguna otra empresa genera eso. 120,000 millones de dólares al año. Del 10 al 15% de las páginas de internet son pornográficas. Eso ya es altísimo nivel. Páginas, por ejemplo, como OnlyFans, produce 7,200 millones de dólares al año, de los cuales el 20% de ese dinero va a las arcas de los impuestos del gobierno. Estamos hablando que pueden ser un poco más de 1,400 millones de dólares. ¿Ustedes creen que no está haciendo eso patrocinado por el gobierno? ¿Les conviene o no les conviene? Entonces, nosotros creemos, ¿no?, que un gobierno puede quitar o frenar eso. El asunto es que eso no se va a hacer, porque lo que genera es tremendo. Pero la pornografía causa mucho más daño. Al día se graban miles de películas. Miles de películas. Y Colombia está entre los 4 países latinoamericanos que más pornografía ve. Primero México, segundo Argentina, tercero Brasil, cuarto Colombia. De los que más consumen pornografía. En promedio, las personas están hoy empezando en promedio, es 11 años, a los 11 años, pero realmente los niños están empezando a ver pornografía de los 8 y 9 años.
El promedio está sobre los 11 años. Por eso, hermanos, es que nosotros velamos tanto que tengan cuidado con darle un aparato a sus hijos que no esté controlado. No crean que sus hijos no son presa fácil de todo este asunto. Ahora, el día que más se ve pornografía en todo el mundo es el día domingo. Qué terrible ataque del enemigo. Mientras que es el día del Señor, eso está haciendo el enemigo del día del Señor. Culto para eso. Ahora, anteriormente, la proporción entre la pornografía que veían hombres y mujeres estaba en un 80% de los hombres y 20% de las mujeres. En este momento se acerca al 60-40. O sea, casi que las mujeres están llegando al mismo nivel de ver pornografía que los hombres. Entonces, todo esto, datos estadísticos, nos deben alarmar. Y mirar hacia dónde nos está guiando todo. Es un problema serio, apoyado además y bombardeado por otras áreas. La música, el cine, redes sociales, indistintamente de que sean pornográficas, siempre están promoviendo la promiscuidad y la sexualidad. Y todo este tipo de cosas hace que esto sea una batalla que parece que fue de Corinto hace 2000 años, pero es lo que estamos viviendo hoy como ciudadanos. Ahora, nada se escapa de la sexualidad, ni el deporte, ni nada de esas situaciones. Entonces, podemos concluir con esta introducción diciendo que el placer sexual es uno de los ídolos más adorados en nuestro tiempo. Y además, porque se ve de manera totalmente y socialmente aceptable. No hay ningún problema con eso. Pero el problema no es lo que la sociedad diga acerca de una cosa, sino lo que Dios dice acerca de una situación. Permítame compartir un poquito lo que dice el pastor MacArthur acerca de este asunto en Corinto. Dice lo siguiente: buena parte de la filosofía griega consideraba todo lo físico, incluido el cuerpo, como básicamente malo y por tanto carente de valor. No importaba para nada lo que se hiciera con el cuerpo o al cuerpo. El alimento era alimento, el estómago era el estómago y el sexo era el sexo. La actividad sexual era una función biológica como el comer, para usarse como se usaba el alimento, para satisfacer los apetitos. Este argumento suena muy de la actualidad. Ahora, como hacen muchas personas hoy en día, los cristianos de Corintios racionalizaban su pensamiento y hábitos pecaminosos. Eran inteligentes para salir con lo que parecían buenas razones para hacer cosas malas. También vivían en una sociedad que era notoriamente inmoral, una sociedad que mediante la prostitución en el templo y otras formas glorificaban en realidad la promiscuidad sexual. Tener relaciones sexuales con una prostituta era algo tan común en Corinto que en la práctica que llegó a conocerse como corintianizar. Muchos creyentes se habían involucrado anteriormente en esa inmoralidad y les resultaba muy difícil romper con los viejos estilos de vida y muy fácil caer de nuevo en ellos. Esa era la sociedad y el contexto en el cual se escribió este texto. Recuerden, hace 8 días, cuando veíamos los últimos versículos, que quiero que me acompañen ahí en el capítulo 6, los últimos versículos, en el versículo 9 decía: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, él está diciendo, seguramente, y lo repetimos nosotros, seguramente nosotros algo de esto éramos.
o mentirosos, o borrachos, o fornicarios, o adúlteros. Seguramente algo de eso éramos, pero éramos. Ahora, él continúa el texto, y eso es lo que quiero que hoy veamos. Va a ser el asunto centrado en el cuerpo. Entonces, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Y vamos a ver 3 puntos que son básicamente lo que Pablo nos quiere enseñar. Primer punto, la falsa creencia sobre el cuerpo. La iglesia en Corinto tenía una creencia errónea acerca de para qué era el cuerpo, ¿no? Tenía una falsa creencia y Pablo hace énfasis en esa falsedad. Segundo punto, la verdad con respecto al cuerpo. Entonces, lo que Pablo dice, ustedes tienen una falsa creencia, ahora yo les voy a decir lo que Dios dice acerca del cuerpo, la verdad con respecto al cuerpo. Y tercer punto, el verdadero dueño del cuerpo, ¿no? Pablo va a decir finalmente es que este cuerpo no es de ustedes, este cuerpo es de el Señor. Entonces vamos a ver básicamente esos 3 puntos. Entonces vamos con el primer punto, la falsa creencia sobre el cuerpo. Mira cómo empieza el texto. Y este es uno de los textos y de las frases mayormente malinterpretadas en la Biblia, ¿no? El apóstol empieza diciendo, todas las cosas me son lícitas. Cuando uno lee ese refrán, porque realmente era un dicho, hay otra versión, como la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes dicen. O sea, ese era un dicho popular. Era algo que decía el pueblo. Todo me es lícito. Cuando eso ha entrado al lenguaje, ¿no? Y a leemos estos textos sin leer lo que leímos antes, lo que pensamos es que para el creyente, ¿qué tantas cosas son lícitas? Todas. Y podemos pensar que lo que dice ahí es que todo me es lícito. Pero ¿qué acabamos de leer en los versículos 9 y 10? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿para un cristiano es lícito pecar? Pues claramente no. Claramente no. No es lícito ni robar, ni pecar, ni emborracharse, ni ser afeminado, ni ninguno de esos pecados. Todos ponen al mismo nivel. Pero cuando leemos el solo versículo sin leer los contextos, podemos pensar, y además conozco que muchos lo creen así, que como ya somos libres en Cristo, entonces todo nos es lícito. Y eso es totalmente errado. Eso es falso. Y esa es una falsa creencia que aún hoy es muy popular. No nos es lícito. Lo único que nos es lícito es todo lo que es lícito. No, lo que es lícito es lo que es lícito. Porque pecar es totalmente ilícito. Y más bien, lo que el apóstol quiere enfatizar es que aún las cosas lícitas, con esas cosas lícitas, también tienes que tener cuidado. O sea, el pecado es totalmente ilícito y te va a llevar a problemas. Claramente, la paga del pecado es muerte y todo pecado te va a condenar. Todo pecado te va a traer consecuencias. Pero aún las cosas lícitas tienes que tener cuidado que esas cosas lícitas no hagan, por lo menos en este texto, 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Que no todas me convienen y que no todas las cosas lícitas, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ellas. Entonces, las cosas lícitas tienen en este texto 2 características. Puede que sean lícitas, pero puede que no te convengan y puede más bien que ellas te empiecen a dominar. Ahora permítame hacer una pregunta. ¿Qué cosas te son lícitas? Entonces, les voy a dar una lista de cosas que son lícitas, pero hay muchas más. ¿Listo? ¿Qué es lícito? Comer, hacer deporte, jugar videojuegos, escuchar música, ir de compras, vestirte como te dé la voluntad, estrenar, celebrar, hacer celebraciones, hablar de política, hablar de fútbol, ver el mundial, todo eso te es lícito. Con eso no tienes ningún problema. Ahora, el punto es si eso te controla, jugar videojuegos es lícito.
Pero cuando tú le clavas 8 horas a los videojuegos, ¿eso qué empieza a hacer? El versículo lo dice ahí, a dominarte. Entonces, no estamos, el creyente no se debe hacer la pregunta, ¿qué tiene de malo tal cosa? La pregunta más bien, ¿cuál debería de ser? Lo contrario, ¿qué tiene de bueno? No es tanto qué tiene de malo lo que voy a hacer, sino lo que voy a hacer, ¿qué tiene de bueno? Porque finalmente no estamos llamados a eso, a mirar con objetividad lo lícito. Mira cómo lo dice Pablo en la misma carta. Creo que hace 8 días les leí el versículo, pero vamos a leer ahí en el capítulo 10, versículo 23, él habla del mismo tema. Capítulo 10 de Corintios, y el versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No, eso es claro, ¿no? Otra, está hablando de lo lícito. Ahora, cuando va a finalizar el capítulo de ese mismo día, dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis, hacéis u otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni para judíos ni para gentiles. Lo que está diciendo es, no seáis tropiezo para los incrédulos. Hay una coma y dice, ni tampoco tropiezo para quiénes, para los de la iglesia. No seas tropiezo para los incrédulos, judíos y gentiles, no seas tropiezo para la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no preocupando por mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, cuando tú vayas a hacer algo que es lícito, debes pensar en 3 cosas. Eso ayuda o soy piedra de tropiezo para que los incrédulos vengan a Cristo. Tú puedes decir lo que quieras, opinar lo que quieras, hacer lo que te parezca, pero eso que dices, ¿está poniendo una barrera para que los incrédulos vengan? ¿O estoy siendo abierto? Eso está beneficiando en algo al que no cree. Segundo, ¿eso que tú vas a hacer beneficia a la iglesia local o a la iglesia universal? ¿O más bien va en contra de la iglesia? ¿Te acuerdas lo que decíamos hace 8 días? ¿De qué le sirve a 2 creyentes irse a juicio ante los injustos y después de decir, es que somos creyentes, lo invitamos el domingo a culto? No pueden arreglar el problema ustedes 2 y si van a invitar a otro. Estamos siendo ¿qué? Piedra de tropiezo para que otros vengan a creer. Entonces, esa es la segunda pregunta. Beneficio a los incrédulos, beneficio a la iglesia. Y segundo, con lo que estoy haciendo, ¿yo crezco? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy madurando en esa situación? Hermanos, no en todo lo que nos es lícito, no en todo lo que podemos participar, debemos participar. Son lícitas las redes sociales, son lícitos tener celular, es lícito compartir, es lícito tener amigos, es lícito jugar, es lícito tantas otras cosas. Pero cuidado cuando esas cosas te empiecen a controlar. ¿Te es lícito comer? Claro que te es lícito comer, pero cuando eso se vuelve gula, es que eso te empieza a controlar. O lo contrario, te es lícito comer, pero no comes porque prefieres tener un cuerpo. Entonces, ¿a qué le está rindiendo culto entonces? ¿Sí se dan cuenta cómo las cosas que parecen lícitas nos pueden llevar a una situación difícil? Ahora, cuando uno empieza a inclinarse en esas cosas, es chévere estrenar, pero si no vas de compras, te vuelves, vale comprar, pero cuando te vuelves un comprador compulsivo y sales al centro comercial y tienes que comprar algo, ojo, algo te está controlando. Porque qué dirán si no estreno, porque qué dirán si no traigo, porque qué dirán si tal cosa. O sea, todas esas cosas son lícitas, pero hasta qué punto te edifican y hasta qué punto te controlan.
¿Por qué nos convertimos en desleales con el Señor? Entonces ahí va el asunto. No te preguntes otra vez qué tiene de malo. Pregunta siempre qué tiene de bueno lo que vas a hacer. ¿Hacia dónde? Hacia la iglesia, hacia los incrédulos y hacia ti mismo. ¿Qué tiene de bueno lo que vas a hacer? ¿Listo? Ese es el primer refrán que tenían los corintios, ¿no? Todo me es lícito, ¿no? Aunque hay cosas que no, pero todo me es lícito. Ahora tienen un segundo refrán. Ahora permítanme leer ese segundo refrán en la Nueva Traducción Viviente, versículo 13. Dice, ustedes dicen, ¿sí? Es otra vez, dice Pablo, ustedes los corintios dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. ¿Está bien? ¿Está correcto? Todos los alimentos finalmente que compramos y que comemos van a parar al estómago. Y el estómago fue diseñado por Dios para que ahí pararan los alimentos. Ese es el punto. Pero el problema es que ellos utilizaban este dicho para justificar lo que hacían. Si el estómago es para los alimentos y los alimentos para el estómago, mi deseo sexual es para las prostitutas y las prostitutas para satisfacer mi deseo sexual. Y ellos lo veían los dos ejemplos de la misma manera. Porque para ellos no tenía problema el cuerpo. Así como el estómago es parte del cuerpo, el cuerpo en general, el órgano sexual es para satisfacer. Y punto. No importa cómo. Esa es la falsa creencia que tenía. Y como todo te es lícito, recuerden los dos dichos, todo te es lícito, entonces no me puedo comportar sexualmente como quiera. Y como la comida es para el estómago y el sexo para satisfacer, entonces no tenemos problema con la fornicación. Esa es la falsa creencia que tenían los corintios. Ahora, uno podría detenerse y empezar a decir, bueno, Pablo podría detenerse y empezar a decir, bueno, lo que pasa es que la fornicación es esto y esto. Y Pablo no se detiene a hablar de la fornicación. Se detiene a hablar de lo que es un cristiano, de lo que es un creyente, a hablar de la identidad del creyente y del cuerpo del creyente. Y Pablo más bien para decir, ustedes tienen muchos dichos. Déjenme decirles uno, versículo 13. Al final, dice el apóstol Pablo lo siguiente, pero tanto uno como el otro y las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Él está diciendo, ustedes están diciendo todo esto para justificar la fornicación. No, pero el punto es que el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Ahora déjenme explicar un poquito eso. En cuanto a la fornicación, antes de continuar, porque es que Pablo no va a hablar, ese no es el tema de Pablo. Pablo va a hablar del cuerpo, pero me parece muy bueno lo que dice el pastor MacArthur sobre el tema. Y recuerden, fornicación, satisfacer los deseos sexuales de forma ilegítima, ¿no? Solo hay una forma legítima de la sexualidad, que es la que Dios creó, dentro del matrimonio. Todos los otros aspectos de sexualidad son ilegítimos. Todos los otros, todos. Piensen en el que quiera, todos son ilegítimos. El único que es legítimo es dentro del matrimonio. Pero en todos esos pecados, recuerden una cosa, hermanos. Recuerden una cosa. Todos nosotros, los que estamos acá, todos somos seres sexuales. Por lo tanto, todos luchamos con la sexualidad. O sea, aquí este asunto no es con el ánimo de hacer sentir culpable a nadie. Bueno, sí, un poquito. Pero el asunto es que todos tenemos luchas con la sexualidad. Los que estamos acá, mientras seamos seres sexuales. Ahora, ¿cuál es el problema? Quiero que quede claro otra cosa. El pecado sexual no es más grave que otro pecado. Seguramente tiene más influencia, pero no es más grave. Recuerde, Dios dio una escalafón de un nombre de 10 pecados y todos los puso al mismo nivel.
Solamente que el pecado sexual involucra más cosas. Mira cómo lo dice MacArthur de la siguiente manera. El pecado sexual, dice, ningún pecado que una persona cometa tiene en sí mismo más riesgos y problemas y capacidad destructiva que el pecado sexual. Ha deshecho más matrimonios, destrozado más hogares, causado más sufrimiento y enfermedad y ha destruido más vidas que el alcohol y las drogas juntos. Lleva a mentir, a robar, a engañar, a matar y causa también amargura, odio, difamación, chismes, dificultad en perdonar para cualquier persona. Los riesgos y daños del pecado sexual no aparecen en ningún lugar de forma más vivida y convincente que como lo vimos en Proverbios. Y hay una serie de citas de Proverbios. La primera característica del pecado sexual es el engaño. Nunca da lo que promete. Ofrece gran satisfacción, pero da gran desilusión. Dice que es vida auténtica, pero en realidad es camino de muerte. Las relaciones sexuales ilícitas, inestables, nada une a los individuos excepto la gratificación temporal e impersonal de los impulsos físicos. Ese es un cemento muy pobre. Otra tragedia del pecado sexual es que los involucrados en él no saben que es inestable. Ese es el asunto. Y vamos a leer otras cosas que nos dice acerca del pecado sexual. Voy a leer esto, por ejemplo. Ningún pecado esclaviza más que el pecado sexual. Cuando más se entrega la persona a él, más queda controlada. A menudo comienza con pequeñas imprudencias que llevan a otras mayores y finalmente al vicio flagrante. Los corintios no desconocían los pecados sexuales y lamentablemente muchos creyentes habían vuelto a caer en ellos. En el nombre de la libertad cristiana habían terminado por quedar controlados por sus propios deseos carnales. Y agrega, el pecado sexual no solo daña y controla, sino que también pervierte especialmente el plan y el propósito de Dios para el cuerpo de sus hijos. El cuerpo de un cristiano es para el Señor, es un miembro de Cristo, es el templo del Espíritu Santo. Hermanos, todos vamos a tener que seguir viviendo con esa realidad. Somos hombres y mujeres que Dios nos creó con sexualidad. Pero ahora Pablo ya detectó el problema, ya les dejó en claro la falsa creencia, que el cuerpo es importante, pero ahora les va a decir qué es el cuerpo, la verdad con respecto al cuerpo, ¿listo? La verdad con respecto al cuerpo. Y de aquí en adelante entonces él va a mostrar, no enfatizar sobre el pecado sexual, sino en lo que somos. Los griegos no solían darle mucha importancia al cuerpo, ¿no? No le daban mucho valor, ¿no? Y en ocasiones los creyentes pensamos lo mismo, ¿no? Lo importante es tu corazón. Lo importante es lo que tú sientas, lo que tú pienses. El Señor está viendo es eso. Y como que dejamos que el cuerpo haga lo que se le dé la voluntad. Pero lo cierto es que para Dios es importante el cuerpo. Y él dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y aquí vamos a ver por lo menos tres cosas que son supremamente importantes en este punto. Primero, ¿cuál es el propósito del cuerpo? ¿No? ¿Para qué Dios nos dio un cuerpo? Y el versículo 13 lo aclara. ¿El cuerpo es para quién? Para el Señor. El propósito del cuerpo es para servirle al Señor. Una cosa sencilla. ¿Cómo subirían los de la alabanza aquí a cantar si no tuvieran su cuerpo? ¿Cómo adoraríamos nosotros? ¿Cómo le compartiríamos el evangelio? ¿Cómo abrazaríamos a una persona que lo necesita? Necesitamos indudablemente ¿qué? El cuerpo. El cuerpo es algo que Dios escogió para servicio, no de manera temporal, sino eterna. Mira lo que dice ahí. Pero tanto el uno como el otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Las otras cosas son temporales. Pero el cuerpo, no. Pastor, ¿cómo así si este cuerpo se lo han de comer los gusanos? Ok, yo quiero hacerles una pregunta. ¿En qué cuerpo resucitó Jesús? ¿En otro o en el que tenía?
Claramente en el que tenía, y si no hubiera estado en la tumba cuando la abrieron. Claramente en el que tenía. Porque ese cuerpo es importante. Mire, ese cuerpo tuyo es la materia prima para el próximo cuerpo. De ese cuerpo que tú tienes, unos tienen cuerpito, otros cuerpazo, otros cuerpote. De ese cuerpo suyo, ¿no? De ese va a ser la materia prima para. Ahora, no me vayan a preguntar, no van a preguntar con el cuerpo de cuántos años nos va a resucitar el Señor. Y con el de 20, 30, 50 o. No, yo no sé, pero lo cierto es que el cuerpo es la materia prima que el Señor va a usar. Ahora, mire lo importante. Dios, Jesús Cristo es la cabeza y la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Pero eso a nivel general de la iglesia universal, pero a nivel personal, ¿dónde mora el Señor? En cada uno. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El propósito del cuerpo es que el Señor venga a morar en él y sirvamos a él con este cuerpo. Él no está enfatizando acá en por qué te relacionas con una prostituta o no, o tienes una relación inmoral. Él está diciendo, ¿tú sabes qué es ese cuerpo que tú tienes? ¿Tú sabes lo valioso que es para que vayas a mezclarlo con semejantes cosas? Ahora, no confundamos eso con el otro extremo de hoy. ¿No? Hoy nos vemos que el yin es la solución para todos los problemas del cuerpo. ¿Estás estresado? Vaya al gimnasio. ¿Tiene dolor de cabeza? Vaya al gimnasio. ¿Le duelen las piernas? Vaya al gimnasio. ¿Quiere verse mejor? Vaya al gimnasio. ¿Quiere ser feliz? Vaya al gimnasio. ¿Quiere ser admirado? Vaya al gimnasio. ¿Quiere ser mirado? Vaya al gimnasio. ¿Quiere que lo levanten? Vaya al gimnasio. Y si quiere levantar, vaya al gimnasio. Y se ha convertido absolutamente eso en todo un culto al cuerpo. Ojo, ese es otro extremo totalmente terrible que está reemplazando el verdadero lugar. Y otra vez, no tengo nada contra el gimnasio. Me parece correcto que vayan y hagan ejercicio. Eso es correcto. Pero con cuidado con que eso se nos vuelva un Dios que reemplace todas las otras cosas, ¿no? Eso es por salud, porque ese templo del Espíritu Santo, cuidémoslo, claro que sí, pero que tengamos cuidado con eso. Hay que cuidar el cuerpo, no la vanidad. Ese es el asunto. Entonces, primero, ese cuerpo, ¿no? Es morada del Señor. El propósito es que Dios viene a morar en nosotros. Primer punto. Segundo punto, el destino del cuerpo. ¿Cuál va a ser el destino del cuerpo? Ya les dije un poquito. Dice el versículo, mira lo que dice el versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿De qué está hablando? Nos va a resucitar. ¿Resucitó el cuerpo del Señor? Sí. ¿Va a resucitar ese cuerpo nuestro? Otra vez, ¿cómo? Yo no sé. Lo cierto es que no vamos a necesitar comer, pero vamos a comer. Porque el Señor Jesús, recuerde que Él resucitó y estuvo con ellos y les preparó pescadito y comió. Yo espero que todavía haya Coca-Cola y hamburguesa en el cielo por lo menos. Pero no sé si la necesite. No la vamos a necesitar con toda seguridad, no la vamos a necesitar. Y no me pregunte si vamos a ir al baño o no. Pero el asunto es que no vamos a necesitar comer. Ese cuerpo no va a necesitar comer. Pero Dios nos va a dar ese regalo, placer. Muy bien, gracias hermana. De poder disfrutar. Entonces, por eso debemos cuidar ese cuerpo acá, porque va a ser resucitado. Debemos tratar el cuerpo como la materia prima realmente. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Recuerde que uno de los problemas también que tiene la iglesia de Corinto es sobre la resurrección. Y mira lo que dice en el capítulo 15, que habla del tema. Si quiere, acompáñenme ahí al capítulo 15 de Primera de Corintios. Y en el capítulo 15 dice, por ejemplo, en el versículo 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No? Dese cuenta que esa es una pregunta que siempre te hicieron. Ahí está clarita.
¿Resucitarán los cuerpos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y algunos pensarán con el de 20, con el de 30, con el de tal, no sé. Y él dice más adelante, dice, necio, lo que tú siembres no se vivifica si no mueres antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo que ya hace trigo o grano. Pero Dios le da a el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora, mira lo que dice el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Se siembra su cuerpo anual, pero resucitará su cuerpo espiritual. Dios va a resucitarnos y por eso es tan importante este cuerpo. Por eso debemos guardar y cuidar nuestro cuerpo. Primero, por el propósito, que es para su servicio. Segundo, por su destino, porque va a estar con él lo va a levantar. Y tercero, por lo que el cuerpo es, la unión con el Señor. Mira lo que dice enseguida los versículos 15 en adelante, del capítulo 6, ¿no? Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Él dice, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Y el asunto acá es el siguiente. Dios, cuando nosotros creemos en él, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y ahora somos uno con él. Somos templo. ¿Para qué es el templo? Para adorar a Dios. El templo se hizo para adorar a Dios. Imagínense que eso que fue apartado para adorar a Dios, ahora se utiliza para satisfacer mi deseo personal. ¿Qué estoy haciendo con el templo? La palabra es profanarlo. Lo que fue escogido para algo santo, para algo sagrado, para algo especial, yo lo profano haciendo cualquier cosa con ese cuerpo. Ahora, ¿qué es profanar? La palabra profanar es pisotear algo sagrado. Pisotear. Lo que estamos haciendo es tomando la santidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y pisotearla para darle gusto a mi carnalidad. Y lo que le está diciendo, lo que Pablo le está diciendo, ¿tú eres consciente de eso? ¿Eres consciente, querido hermano, de lo que haces cuando caes en cualquier pecado sexual? Y otra vez, este pecado no es más grave que cualquier otro pecado. No es más grave que cualquier otro pecado. Pero te involucra de tal manera que una vez que caes en él, ¿cuánto te cuesta salir? Quedas atrapado y te involucra emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Hermanos, la pornografía está a un clic. 5 segundos, 2 segundos estás ahí. Pero ¿cuánto tiempo te va a tardar salir de ella? Meterte en una relación de adulterio está a una situación, a una decisión. ¿Cuánto te cuesta salir de ella? Empezar a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Una vez que se da ese paso, devolverse, ¿cuánto cuesta? Hermanos, el pecado sexual es grave por esa misma situación. Dice MacArthur, otra vez hablando del asunto. Dice así: los seguidores de Cristo son un espíritu con él. Esa declaración está llena de un significado profundo y de implicaciones maravillosas. Pero para su propósito aquí,
Pablo la usa para demostrar que un cristiano que cae en la inmoralidad sexual involucra a su Señor. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado, pero cuando los creyentes caen en ella, especialmente censurable, porque profana a Cristo, con quien el creyente es uno. Puesto que somos uno en Cristo y el que comete pecado sexual es uno con su acompañante, en el razonamiento de Pablo, Cristo queda en una posición inconcebible. O sea, yo no sé si ustedes se lo alcanzan a imaginar. Lo leía y volvía y lo leía y meditaba y pensaba que cada vez que tú estás cometiendo un pecado sexual, Jesús está ahí contigo. Y tú estás metiéndote en el pecado con Él, profanando su santidad, profanando absolutamente todo lo que Él es, pisoteando absolutamente todo lo que Él es. Pero, aclara MacArthur, Cristo no queda personalmente mancillado con el pecado, más de lo que son contaminados los rayos del sol que reflejan sobre el depósito de basura. O sea, el sol, ¿no?, refleja sus rayos sobre la basura y puede que eso salga un olor horrible, pero el sol no se contamina con eso. De la misma manera, Jesús no se puede contaminar, pero está ahí contigo. Lo estás profanando, lo estás insultando, lo estás agrediendo. Su reputación queda empañada por causa de esa asociación. Queda empañada. Dice, Pablo no aclara lo que quiere decir con cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo. Peca. Creo que está diciendo, dice MacArthur, que aunque el pecado sexual no es el peor de los pecados, es el más singular en carácter. Surge de dentro del cuerpo buscando su propia gratificación. Domina como ningún otro impulso lo hace, y cuando es satisfecho afecta el cuerpo como ningún otro pecado. Tiene una forma propia de destruir al ser interior de la persona como no la tiene ningún otro pecado. Debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas, su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo. Eso no es un análisis psicológico, sino un hecho obviamente revelado. La inmoralidad sexual es mucho más destructiva que el alcohol, las drogas y que el crimen. Y lo que uno debe decir es que si Pablo se detiene a decirnos, ten cuidado con eso, es porque ¿qué? Hay que tener cuidado. Es una prevención para el creyente. Te está llamando a que no caigas, estás unido a Él, ¿no? Y es más, el versículo 18, ¿cómo termina diciendo? ¿No? Dice el versículo, huid de la fornicación. Huid. Mira, cuando tú estás tentado a enviar un mensajito a quien no se lo debes enviar, a contestar con un corazoncito, con un besito, con un no sé qué, a quien no le debes contestar. Cuando tú estás tentado a abrir una página que no deberías abrir, cuando tú estás tentado a hacer algo que no deberías hacer, lo que el Señor te dice es, no te sientes a razonar y piensa profundamente si lo que vas a hacer es correcto o no. No, lo que le está diciendo el Señor es, paticas, ¿para qué las tengo? Corre, huye. Huye. Ahora, la palabra acá, no, recuerde, la quiero comparar con esa, cuando Dios, el Señor Jesús da la gran comisión, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Realmente, al traducirlo al español debería traducirse, por tanto, por donde vayan yendo, vayan haciendo discípulos. Y aquí es el mismo asunto. No es que huye, es que mantente huyendo. O sea, es una cuestión de que no es que, a ver, tú estás acá y huyes del pecado y huyes hacia allá. Adivina con qué te vas a encontrar allá. Con la misma situación. Ahora, el punto no es solamente que te mantengas huyendo, sino en qué dirección vas a estar huyendo. ¿Hacia dónde vas a huir?
El asunto es, huye en dirección de Cristo. Busca a Cristo, refúgiate en Él. En estas situaciones es supremamente, no, pero qué vergüenza buscar al Señor, Pedro, más vergüenza pecar con Él. Es mucho más vergonzoso eso. El asunto es, huye, mantente huyendo, porque hoy puedes ganar la pelea contra el pecado sexual, hoy puedes ganarla, pero adivina qué va a pasar mañana, o más tardecito, vas a estar otra vez enfrentándote a esa situación. La única manera, lo que nos muestra Él, es que es Cristo el refugio. No hay ninguna otra cosa. Hermanos, la sexualidad es buena, es sagrada, es correcta dentro del contexto matrimonial. Pero Dios nos creó seres sexuales. Y estoy seguro que todos los que estamos acá luchamos con algún pecado sexual, por leve que sea. Y el asunto es que la solución es Cristo. Pero una cosa es que luches con el pecado y otra cosa es que estés sumergido en el pecado. Porque es ahí donde es problema. Es que es una maraña que te atrapa y no te deja salir. Otra vez, solo lo puedes hacer en Cristo. No es que tanto puedo hacer yo. Lo que Pablo quiere enfocar acá es lo que tú eres en Cristo. Y de ahí es que te tienes que valer. Mira lo que continúa diciendo, versículos 18. ¿A quién perteneces finalmente? Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su cuerpo, fornica, peca. Mira, el asunto es el siguiente. No solamente es que nosotros pecamos con el cuerpo, sino pecamos contra el cuerpo. O sea, utilizamos el cuerpo para pecar en el pecado sexual, pero también estamos pecando contra el cuerpo. Y eso es lo que es totalmente sacrílego, si lo podemos decir de esa manera. Porque ese cuerpo no nos pertenece. Continúa diciendo, versículo 19. Versículo 18, perdón. Ah, no, sí, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que no se te olvide quién eres, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Y ese es el tercer punto. El verdadero dueño del cuerpo es ¿quién? Dios. Ahora, ¿qué tanto? ¿Te han dado alguna vez una cosa a cuidar que no es tuya? Cosas que no son tuyas y te ha tocado cuidarlas. ¿Qué tanto las cuidas? No, yo sé que muchas veces las cuidamos más que las propias nuestras. Las cuidamos más que las propias nuestras. Y el asunto es, estés así, dispuesto a cuidar con tu corazón lo que no es tuyo. El cuerpo no nos pertenece. Y ese es el asunto, ¿no? Por ejemplo, uno de los gritos, arengas de la liberación femenina es: mi cuerpo, mi derecho. Otra vez, no, el cuerpo no es nuestro. Claro, está a nuestro servicio. Dios nos lo dio para que le podamos servir. Dios nos lo dio para tener vida. Dios nos lo dio para que lo disfrutemos. Dios nos lo dio para que disfrutemos de los placeres, de todos los placeres, porque eso los creó Dios para eso. Pero recuerda algo, no es tuyo. Le pertenece a Dios. Y ahí hay una enseñanza que pues, no es la enseñanza central, pero digamos que es una enseñanza que no la puedo dejar pasar por alto. Y es que si ese cuerpo, no, mira cómo termina el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. O sea, ¿cuánto le costó este cuerpo al Señor? Su vida, para nosotros irlo a profanar con cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que quiere que sea conocido. Mire, compradlo con su precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, la enseñanza subyacente ahí
es que si este cuerpo es de Dios, si es del Espíritu Santo, ¿hay alguna posibilidad de que un espíritu malvado venga a poseernos? O sea, no hay ni la menor posibilidad. No piensen algunos que es que en ese momento me poseyó el espíritu de la fornicación. No, no sea mentiroso. No le agregue más pecado al pecado que ya cometió. O el espíritu del mal genio, o el espíritu del yo no sé qué, y de todos los espíritus que pues para cada situación hay un espíritu. Pero el asunto es que lo que está diciendo acá es que este cuerpo es del Señor, pertenece al Señor, el Señor mora en él, y eso hace que es imposible que haya otro tipo de espíritus tratando de llevarnos a otra situación. Concluimos. La pregunta que nos debemos hacer es, como el título de la enseñanza, ¿estamos glorificando a Dios con nuestro cuerpo? ¿Verdaderamente estamos haciendo lo que Él nos manda a hacer con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está rendido al servicio del Señor. Está dominado por Él. Esa es la pregunta que solo cada uno puede contestar. Dice Spurgeon, no, una frase acerca de eso. Tu cuerpo era un caballo dócil cuando estaba al servicio del diablo. No seas un caballo perezoso ahora que tira del carruaje de Cristo. Sé dócil también. Sé dócil al Señor. Que sea tu cuerpo guiante. Pero ahora, unas preguntas finales que nosotros debemos hacernos acerca del cuerpo. Para todos. ¿Cómo usamos nuestro cuerpo? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo exhibimos? ¿Cómo lo vestimos? ¿Cómo lo honramos? Recuerda, es para la gloria y honra del Señor. Que Dios nos guíe. Pero el Señor vino a liberarnos precisamente de eso. Él es dueño de nuestro cuerpo porque lo compró con su sangre en la cruz. Pero si tú no has venido a Él en arrepentimiento y fe, si no has reconocido que Cristo es tu Salvador, si no has venido a Él reconociendo que tú lo que merecías era la muerte, pues tu cuerpo no le pertenece al Señor. Tu cuerpo todavía tiene otro dueño. Y otro dueño que te está prometiendo cosas que no va a cumplir. Y que por el contrario, ese dueño te va a llevar a la perdición. No te va a llevar a la bendición como la que te promete el Señor. Por eso, la invitación es, ven a Cristo. Permite y haz el mejor negocio de tu vida. Rinde tu cuerpo al verdadero creador de tu cuerpo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Reconócele como el único y suficiente Salvador, porque esa es la única manera en que ahora Él podrá venir a gobernar tu cuerpo. Ven a Él. El día de salvación es hoy. Ven a Cristo. Cristo quiere hacer grandes cosas contigo a través de tu cuerpo. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por ese privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, por que nos has puesto delante de nosotros todos los placeres y todas las cosas maravillosas que podemos disfrutar. Nos has dado tantas cosas que son lícitas para poder disfrutar de ellas, compartir de ellas. Pero también, Señor, que nosotros como creyentes no dejemos que esas cosas lícitas nos controlen, nos destruyan y nos impidan crecer, Señor. Sino que más bien aprendemos a discernir qué realmente es bueno para nuestras vidas, qué realmente ayuda al incrédulo a que venga a conocerte, qué realmente ayuda a la iglesia a crecer, qué realmente hace que yo personalmente crezca, Señor.
Dios, guíanos como creyentes a ser objetivos en cada una de las cosas que hacemos. Que por lo menos nos interroguemos, nos preguntemos si vale la pena hacer ciertas cosas. Pero también, Dios, seguramente hoy aquí hay personas que aún no te conocen. Hay personas que escucharon este mensaje y que seguramente se están preguntando, ¿qué hay que hacer para ir a ti? Esa respuesta no la tenemos nosotros, esa respuesta la tienes tú, Señor. Convéncelos. Tráelos a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Que puedan reconocer su pecado. Que puedan reconocer como los corintios que estaban viviendo en un mundo perdido. En un mundo que ve el pecado de manera normal. Que ve el pecado como algo cotidiano. Pero que para venir a ti, Señor, hay que reconocer que hemos vivido en esa vida. Y que cuando traemos todo pecado a ti en arrepentimiento y fe, tú nos perdonas todos nuestros pecados. No hay nada imperdonable para ti. Gracias, Dios. Gracias por ese privilegio. Pero también, Señor, no podemos dejar de darte gracias, Señor, porque no sé cuántos de los que estamos acá luchemos con ciertos pecados. Pero tú nos escribes estas cartas y estas palabras tuyas no para juzgarnos, sino para mostrarnos en la realidad del mundo que vivimos, Señor. Y para que vengamos a ti, reconociendo que necesitamos tu ayuda y la ayuda seguramente de algún hermano para poder caminar con estas situaciones. Guíanos, Padre. Permítenos seguir creciendo y seguir aprendiendo de acuerdo y conforme sea tu voluntad. Gracias, Señor. Ahora vamos a salir, llévanos con tu paz, con tu bendición. Permítanos tener un resto de tiempo muy especial, Señor. Y gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me alegró compartir esta mañana con ustedes, ya tarde. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga guiando y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao.